Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Vargas, yo soy el coordinador de la iniciativa del BIM Forum Costa Rica de la Cámara Costarricense de la Construcción. Eh, Al ser las 9 en punto, vamos a dar inicio a este webinar que estoy seguro nos traerá muchísima información. En primer lugar, agradecemos a PCCAT, nuestro miembro premium del BIM Forum Costa Rica, por organizar este evento. También a la arquitecta Samantha Mar Braga, que es consultora BIM de Graphisoft, al arquitecto Julián Oquendo, que es instructor de Rhinoceros, y al ingeniero Andrés González, quien nos va a hablar sobre Grasshopper. Para recordarles nada más, el BIM Forum Costa Rica es una iniciativa de la Cámara Costarricense de la Construcción que convoca a los principales profesionales relacionados a BIM en nuestro país. Esta iniciativa busca canalizar las inquietudes, el conocimiento y la información relacionadas a BIM por medio de estos eventos de sensibilización, por medio de guías de trabajo, de buenas prácticas, y también por medio de capacitaciones. Agradecemos a todos los presentes y le paso la palabra a René, tal vez, para que demos inicio al webinar. Bueno, José, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los participantes por estar hoy aquí presentes. Hoy tenemos un excelente webinar con tres grandes profesionales, como es la arquitecta Samantha, el arquitecto Julián y el ingeniero Andrés. Sin duda alguna nos va a presentar una gran exposición. Al final de cada charla vamos a generar unas preguntas y respuestas para que cada quien, cualquier cosa, vaya preguntando. Si no, yo voy a estar en el chat resolviendo algunas preguntas que se vayan, o dudas que se vayan surgiendo en el camino. Y sin más, comenzaría en este caso el ingeniero Andrés, que es con la parte de Grasshopper. Después iría don Julián en la parte de Rhinoceros, y estaríamos terminando con Samantha, que va a hablar sobre la comunicación entre ArchiCAD y Rhinoceros. Entonces, don Andrés, cuando gusta puede iniciar, y espero que les guste la presentación. Listo, muchas gracias. Y Bueno, lo muy buenos días escuchamos a muy todos. bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia, por su participación y por supuesto por su interés. Mi nombre es Julián Oquendo, soy arquitecto colombiano y docente universitario. Hago parte de Macmillan Miami y soy ARTO de RIM. Quiero empezar muy rápidamente con esta presentación que siempre me gusta hacer, como para un contexto sobre lo que vamos a hablar. Rhino, en lo personal, esto es una definición propia, es un modelador 3D. Muchos de ustedes ya lo saben, pero para mí sirve más que modelador 3D. Es una gran plataforma de múltiples plugins que son muy versátiles a las necesidades de los usuarios. Su principal apuesta, en mi consideración, es su geometría NURBS, que nos permite ir un poco más allá de la geometría euclidiana y la geometría descriptiva y poder generar curvas y superficies mucho más orgánicas y mucho más explorativas. Rhino, además, para mí, es una gran plataforma de proyectos, es un colectivo de información donde se comparten múltiples ideas. Tanto para Windows como para Mac existe un sinfín de plugins. Hoy hablaremos de VisualArc, uno especializado para arquitectura, y vamos a encontrar énfasis de todo tipo, desde joyería, calzado, paisajismo, arquitectura, superficies tensadas, entre otros. Para mí, para mi profesión como arquitecto y como docente,
Me permite, por supuesto, modelar espacios, todo tipo de espacios, a toda escala, desde los urbanos, desde los edificios hasta los espacios interiores. Me ha permitido muchísimo construir imágenes desde la producción bidimensional, planimétrica, imágenes de exploración o para revisar cómo va el proceso o la atmósfera de mis proyectos, y por supuesto esas imágenes fotorrealistas que nos ayudan no solo a promover comercialmente los proyectos, sino también ejemplificar muchas de las cosas que estamos desarrollando. Actualmente nos encontramos en la versión 6 de Rhino. Estamos a la espera de la 7 y en esta versión 6 ha avanzado muchísimo, ha mejorado muchísimo el tema de representación bidimensional. Entre muchas cosas del render, el render y los materiales encontramos una gran mejora en la producción planimétrica. Por supuesto es un mundo de fabricación digital o permite o promueve la fabricación digital y encontramos alrededor del mundo unos espacios, unos laboratorios llamados Rhino Fab Studios, donde se experimenta desde el diseño y desde la herramienta manejar máquinas como estos brazos mecánicos, impresiones 3D, CNC, corte láser, y esas comunidades siempre se están fortaleciendo. Lo podrán notar en nuestros blogs, en nuestros diferentes sitios web, en nuestras redes sociales, que compartimos no solo los proyectos, sino la información. Y Rhino, entonces, desde toda esta perspectiva que les he presentado, abarca múltiples campos, desde el diseño objetual, lo diría yo, no solamente desde la estética, sino desde la función y cómo es fácilmente articulable con todos estos temas de fabricación. Por ejemplo, este casco que fue lanzado hace 2 años, con todo un análisis de forma, de absorción de impacto, es un trabajo interdisciplinar. La creación de personajes que se pasan o se digitalizan y terminan siendo otro tipo de producto, espacios que con seguridad hemos visto en películas como Avengers, quien Andrew Ritter las diseña y gracias a estos modelos se pueden fabricar los sets para la película. Y algo pues mucho más tradicional que es el diseño industrial, automovilístico, naval, que tiene alta precisión. Para la arquitectura, Rhino, en mi consideración, es un programa que me ha permitido modelar proyectos, planimetrías, imágenes esquemáticas y fotorrealistas y, por supuesto, la fabricación digital. Bajo su sistema CAD de diseño asistido por computador y su geometría NURBS, me ha permitido desarrollar todo tipo de arquitectura en estos últimos 5 años. La ventaja de ser un CAD, pues por supuesto es que me permite crear, modificar, analizar y optimizar todo en el mismo proyecto. Sin embargo, estamos en este momento en una revolución BIM, ¿cierto? Como esta segunda etapa, en especial en el tema de la arquitectura. Por supuesto han escuchado esa palabra que cada vez resuena más en todos los programas y más que todo en nuestro ámbito arquitectónico. Y es por esto que Rhino, con su plugin VisualArc, permite a los arquitectos e interioristas desarrollar proyectos BIM a una escala más esquemática, en una escala práctica, tranquila. Pero lo más importante es que entendamos que BIM es información. Yo creo que estamos en un mundo lleno de información, donde nos mapean constantemente desde el celular, las redes sociales, llena este formulario y demás, pero es porque la información nos permite entonces tener mayor control de las cosas, en este caso, de la construcción. El diseño BIM está basado en los IFC, para aquellos que no sepan esta información, y los IFC son los datos, ¿cierto? Esos datos que me permiten indicar que este rectángulo o este sólido se llama muro y no puerta, y que tiene un valor diferente al otro, y que la puerta necesita del muro. Y es toda esa información que va relacionada y actualmente en nuestra profesión nos permite entonces facilitar la coordinación de profesionales y por supuesto el modelo tridimensional, es decir, es el mismo modelo que tiene el ingeniero civil o el estructural, con el arquitectónico, con el hidráulico, con el eléctrico, con el de bomberos,
y estamos hablando siempre del mismo producto que llamamos construcción. Los IFC nos permiten aumentar la productividad. Al tener familias o al tener preestablecido entonces esas condiciones básicas de la arquitectura, nos ayuda a aumentar la productividad, aumentar el detalle, el control de la información del proyecto. Facilita el tema de comunicación, no solamente con los otros profesionales, sino también con el cliente y con el comercio, porque a medida que vas dibujando en 2D, vas construyendo en 3D o viceversa. Y nos muestra unas nuevas realidades que yo sé que no hacen parte del tradicional 4D y 5D, pero en este caso, hablando en la construcción, el 4D y el 5D son el tema de presupuestos y errores constructivos o fallas en las construcciones. Entonces, ya para empezar con la demostración, quiero que tengamos muy claro que hoy, durante las 3 charlas que vamos a presentar, nos convoca la IFC, ¿cierto? Esa información dada por la geometría que nos permite entonces hablar el mismo lenguaje y evitarnos ese problema que teníamos tal vez antes de, es que yo lo hice en este programa, pero es que no me abre, pero es que no te entiendo esta línea, pero lo pasaste explotado, ¿cierto? Estamos hablando que es el mismo lenguaje, el muro es el muro en cualquier programa, la ventana es la misma ventana en cualquier programa. Esto entonces nos va a facilitar el progreso de nuestro gremio y pues va a evitar esa red un poco enredada que a veces tienen los grandes proyectos entre todos estos personajes y nos va a facilitar siempre estar hablando en el mismo lenguaje en tiempo real, todos, sin tener que estar pendiente de esperar la respuesta de uno o del otro. Como docente, por supuesto promuevo las ayudas BIM o las herramientas BIM, pero siempre hago una aclaración y es con esta que va a empezar la demostración. BIM, al ser una información de la construcción, necesita primero estar muy aliado con los constructores o el gremio de la construcción o los proveedores. Es decir, tener ventanas que sean fabricables, tener pasamanos que sean fabricables, y entonces ese catálogo de modelos o de materiales pues va a ser fundamental. VisualArc entonces dentro de Rhino nos va a facilitar comunicarnos con otros programas y ahora les vamos a mostrar cómo y a través entonces de esta lógica IFC. VisualArc además pues de esta información, este tipo de modelo IFC nos permite anclarnos a Grasshopper, que ahora Andrés nos va a hacer una demostración, construir planos bidimensionales, es decir, vectores o dibujos CAD, y pues nos va a permitir también construir nuestros propios modelos o plantillas. Para terminar esta parte, digamos, como introductoria, empezar con la demostración, quisiera decir que VisualArc es un muy buen plugin para empezar en este mundo del diseño BIM arquitectónico, porque ya vamos a notar que tiene un sistema muy amigable, una imagen muy práctica y no tiene tanta complejidad técnica como lo puede llegar a tener otro tipo de programas que son más enfocados en la construcción y el alto detalle. Bueno, he abierto previamente entonces mi Rhino, un archivo que tengo preparado para ustedes. VisualArc es un plugin, por ende debemos de estar pendientes de activarlo, instalarlo y por supuesto de abrir la plantilla que vayamos a trabajar, en este caso metros, y se comporta de la siguiente manera. Tiene 4 fichas, ustedes la pueden personalizar. Tiene una primera ficha donde están los objetos, esos objetos básicos de la arquitectura. Tiene una edición de VisualArc donde permite entonces aquellas cosas que VisualArc no permite construir desde su lógica o sus materiales básicos, que podamos construir esas figuras más complejas, más tipo NURBS o más orgánicas desde Rhino y poderlos traducir a esa lógica IFC. Tenemos un tercer capítulo que se llama documentación, donde encontramos
temas de zonificación, cuadro de puertas y ventanas, plantas, secciones o elevaciones, juegos de planos, cuadros de áreas, entre otros. Y una última que se llama herramientas VisualArt, donde encontramos la actualización, ¿cierto? Que el programa o el plugin actualice los dibujos, algunas cosas de configuración y la selección rápida. Para aquellos que ya conocen un poco Rhino, Rhino tiene una opción de selección rápida según su geometría, y acá entonces vamos a encontrar la misma opción, solo que con los productos o los objetos creados desde VisualArt. Bueno, lo voy a anclar acá y voy a empezar con algo que tenemos muy claro desde el BIM, y es que lo primero y lo más fundamental es poder construir unos niveles, ¿cierto? Unos niveles de construcción o unos niveles de piso acabado, de estructura, ya cada quien depende pues de su modelo de diseño lo definirá. En este caso tengo 3 niveles, vamos a modelar un cuarto de hotel. Es un ejercicio que normalmente hago con mis estudiantes, que es muy práctico. Y quiero empezar con el tema de importar un plano que alguien dibujó en otro programa CAD, y miren cómo es de fácil importar. Voy a importar o arrastro el archivo, selecciono bien las unidades de medida y todos estos objetos están acá. Un cuarto que tiene cotas, ejes, estructuras, escaleras, toda la normativa pues técnica del dibujo, y además bloques. Y estos bloques son fácilmente reemplazables. Es decir, la lógica del bloque tradicional del dibujo CAD se conserva también en esta idea de BIM. Entonces, vamos a empezar. Voy a iniciar con el primer nivel. Voy a hacer, noten cómo entonces sube la parrilla o la rejilla al nivel que he puesto previamente a 1 metro de altura. Esto es un proyecto que está elevado. Y voy a empezar entonces con lo básico, que es la losa. VisualArt, al tener entonces toda esta información IFC, que la vamos a encontrar acá, opciones de exportación IFC, estos códigos que son iguales en todos estos programas BIM, aquí podemos configurar algunos nuevos. Por ejemplo, está reconociendo todas las capas que traje del archivo CAD, los podría traducir a un IFC diferente, que no sea el por defecto. VisualArt trae entonces sus capas con sus materiales, con los nombres, y podríamos por supuesto construir unos nuevos. Voy a crear una losa, es así de fácil, siempre me va a abrir este menú flotante, lo puedo insertar en alguna parte si me interesa. Tengo las familias o los tipos de losas, realmente trabajo con pocos losas cambiantes, entonces vamos a hacer esta de 20 centímetros. Aquí podemos determinar la alineación o el grosor, y abajo siempre vamos a ver o previsualizar en isométrico y en planta cómo se ve ese objeto. En este caso es un rectángulo, entonces no tiene mucha diferencia. Acá va a ser una losa como si fuera un cubo, pero lo hice en el nivel que no era. Lo voy a repetir, voy a activar proyectar y voy a realizar nuevamente la losa. Ahora, los muros funcionan igual. Activo el botón de muros, selecciono cuál de todos los muros necesito. En este caso va a ser mampostería de 14 centímetros. Y ya entonces empieza a aparecer un poco más de información. Por ejemplo, la altura de esos muros la puedo predeterminar, o ahorita vemos cómo se puede cambiar con este método IFC. Vamos a tener la alineación. En este caso puede ser por el eje del muro, a la izquierda, a la derecha. Y simplemente puedo ir trabajando, dando clic, donde él va a entender cada clic como un segmento del muro. Es decir, funciona como si trabajara o si fuese una polilínea, pero se puede manipular o trabajar de manera independiente. Es decir, yo puedo seleccionar este muro, y con los puntos de control bajarle la altura, o aumentársela o moverlo. Es bastante práctico, y además con el gumball activo, que es estas flechitas de colores y estos arcos, puedo rotarlos, moverlos, escalarlos. Muy rápido, entonces tuve un muro, voy a hacer una ventanería acá, la quiero hacer por
paneles cuadrados. Un poco de esta arquitectura posmoderna que estamos viendo nuevamente en el mundo. Y vamos a hacer otra losa. En este caso la puedo hacer más delgada porque es la de acceso. Entonces miren cómo rápidamente calqué el plano. Está construido en 3D. Voy a terminar con la escalera. Vamos a hacer por planchas. Son 5 peldaños. Y puedo determinar la huella. La puedo determinar en este momento o la puedo actualizar después. Voy a aprovechar esto que acaba de ocurrir para que entonces entendamos esa metodología BIM. Digamos que este tipo de errores es muy normal a la hora de modelar, pero entonces a un solo clic podemos entrar a las propiedades específicas de este objeto y puedo entonces cambiarle el número de peldaños, la elevación o en este caso la altura. Y miren entonces cómo esa lógica de entender que esto ya no es un elemento extruido, sino que es una escalera, cambia bajo sus propios parámetros o su propia lógica. Voy a bajarlo. Y voy a aumentar el número de peldaños. Y la altura. Puedo también controlar entonces la huella o controlar aquí escalando con las ayudas básicas de Rhino. En fin, es un plugin que reconoce muchísimas de las opciones que ya vienen de Rhino, así que aquellos que ya manejan la herramienta fácilmente pueden trabajar. Voy a terminar esta parte con una cubierta que, hago un paréntesis, muchas de estas herramientas pueden partir de una curva. Es decir, yo puedo seleccionar una curva que traje de otro programa o que hice previamente en Rhino, por ejemplo, un muro curvo. Yo podría hacer un muro aquí perimetral curvo para encerrar, darle privacidad a este cuarto. Y puedo decirle que desde esta curva me haga entonces un muro y lo va a reconocer tal cual. Finalicemos entonces con el tema de la cubierta. Voy a decirle que quiero una cubierta a 2 aguas que venga de esta esquina hasta esta esquina. Y lo puedo hacer manual o desde la configuración donde quiero que inicie esta cubierta. Yo realmente lo voy a hacer manual por temas de tiempo. Y quiero que entendamos entonces la diferencia entre el dibujo CAD tradicional, donde tendría que escalar esto manual, y lo que nos permite el BIM. Por ejemplo, extender. Yo quiero extender estos dos muros, que son el baño y que son la culata del espacio, que vaya a la parte superior de esta cubierta, y él solo va a acomodarse. Igual estos muros cortina los puedo configurar para que siempre estén anclados entonces a este elemento. Miren que acá está anclado, pero está mucho más alto. Entonces voy a venir a las propiedades y le voy a bajar la altura a este elemento. Y voy a decirle nuevamente que lo extienda. Tenemos entonces un espacio rápido. Voy a terminarlo, por supuesto, con los accesos. Voy a poner en este momento 2 puertas. Una puerta básica. Y voy a poner otra desde acá. Si lo ponemos en otro modo, por ejemplo, realista, vamos a empezar a ver entonces un poco más esos materiales, con la iluminación estallada porque la tengo configurada para el tema del renderizado, para que lo veamos un poco más real. Y podemos trabajar
múltiples elementos más. Voy a terminar la parte estructural con unas columnas, pero no quiero que sean columnas normales. Voy a hacer unas columnas diferentes que tengan una forma más araña, por decirlo de alguna manera. Y esta podemos partir entonces desde una curva, seleccionando qué tipo de columna quiero de esas que ya tengo preestablecidas. Puede ser cuadrada, puede ser redonda, puede ser en perfilería metálica y funciona igual. Puedo ir eliminando cada uno de estos segmentos o moviéndolos. Esto es un ejemplo, sé que no es muy estético, pero es para ver como las cualidades que tiene Visual Arc. Por último, voy a ingresar entonces un bloque para que nos dé un poco la escala. Y ese es uno de los bloques que tenemos desde Savannah 3D. La he convertido o he descargado el demo de la página y lo convertí en un elemento de mueble desde la lógica de IFC. Puedo acomodarla donde quiera, moverla y demás. Y él siempre va a reconocer cualquier modelo, en este caso de Rhino, lo va a reinterpretar y lo va a convertir en un bloque. Miren que toda la geometría curva, doble curvatura se entiende muy bien y sigue estando en esos estándares IFC. Aquí en las propiedades encontramos el logo o el clic que nos da esa información de mobiliario. Voy a cambiar esta a una que hice personalizada. Esta de cuadros lateral programa, y en Latinoamérica es muy común que tengamos los bloques calados o los ladrillos ahuecados, y estos ladrillos pues lo construí para un proyecto en un clima caliente. Voy a cambiarle la localización o la alineación. La voy a poner a la derecha para que quede dentro del proyecto. Y vemos entonces que al estar ya alineado ya lo reconoce en la parte superior también. Voy a encender el otro elemento, lo voy a poner también donde va, dentro del mismo edificio. Y pues ven que todos estos elementos son cambiantes, los puedo personalizar, tienen materiales de renderizado, información constructiva, entre otras. Para finalizar y darle el paso entonces a Andrés con el tema de Grasshopper, que también está ligado a este tema BIM, voy a borrar toda esta información de líneas y CAD y voy a realizar el tema de documentación. Este tema de documentación es muy fácil. Me voy a parar en la vista superior. La vista superior voy a cambiar el nivel, voy a trabajar en nivel 1 y voy a plantear que tenga una sección acá. De acá hasta acá, selecciono hacia dónde quiero que mire la sección. En este caso quiero que mire hacia el baño. Le voy a poner un nombre, la letra A, y voy a encontrar entonces AA', muy tradicional de nuestro gremio. Voy a activar la vista plano de corte. Entonces miren cómo puedo ir viendo de una vez la vista en planta. Puedo ir viendo errores que tengo, tipos de materiales, el tipo de hatch. Todo esto es configurable dentro del tipo de muro de la familia que tengamos. Y voy a realizar acá la sección. Voy a decir en mi sistema estándar que quiero dibujar esta. Le doy clic y voy a tener entonces la sección. Ah, no, que no era acá, sino que era viendo el otro sentido. Entonces roto esta línea de corte y vengo entonces a lo que les mencionaba al principio de actualizar objetos, selecciono mi dibujo y se me va a actualizar la sección. Mientras lo hace, miren entonces que podemos trabajar, como les mencionaba ahora, desde los objetos, desde la construcción, desde lo que tenemos como reto de diseño espacial y como
problema arquitectónico, siempre desde una concepción más técnica, y tenemos siempre en tiempo real la información. Voy a terminar entonces con dos cositas más que tenía preparado. La primera es, los invitamos a que se conecten a nuestro nuevo sitio rhino3d.education, donde estamos lanzando muchos de nuestros cursos online, inclusive de Grasshopper, de Rhino básico, intermedio, Savannah, que es el de los modelos 3D u objetos que ya están desarrollados, y próximamente estaremos lanzando unos de Visual Art y de arquitectura. Y pues además de darles las gracias por su conexión y su atención, pues los invitamos también a que ingresen a magnetmiami.com, revisen nuestros eventos, nuestras ofertas, y si alguno tiene mayor interés o tiene alguna duda, pues me puede consultar desde julian@magnet.com. Samantha, aún tiene el micrófono apagado, entonces cuando guste, Samantha, puedes desactivar el micrófono y comenzar a hablar. Claro que sí, René, muchas gracias. Estaba tratando de compartir únicamente la presentación, pero al parecer Teams tiene problemas y pues ya al final mejor les comparto mi pantalla completa. Entonces, pues bueno, mucho gusto. Les voy a compartir también un momento mi cámara para que me conozcan. Yo soy Samantha. Trabajo actualmente en el área de Customer Success de Graphisoft Latinoamérica y estoy enfocada ahorita 100% en toda la parte de Learning y Education. Entonces, pues con todo lo que es de cursos y así, pues ahí me van a encontrar ahí, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de pues el flujo de trabajo que podemos lograr con Rhino, Grasshopper y ArchiCAD. Ahorita yo les explico más o menos también cómo funciona esta extensión de Rhino y cómo logramos esa conexión con ArchiCAD y transformar nuestras geometrías ya en un proyecto BIM, ¿vale? Antes de eso, sí me gustaría tocar varios temas importantes para que sepamos todos de qué estamos hablando y tengamos el mismo lenguaje. Primero me gustaría hablarles un poquito sobre nosotros, por supuesto. Graphisoft es una empresa que nace desde 1982 y ha crecido bastante, ¿no? A lo largo de los años, hoy somos una de las empresas principales en toda esta parte del desarrollo de metodología BIM, y aparte también somos la empresa pionera en la creación de lo que es la metodología BIM con ArchiCAD. Entonces, actualmente nosotros estamos presentes en más de 100 países, tenemos el software en 17 idiomas, y esos mismos idiomas del software tienen sus versiones localizadas. ¿A qué nos referimos con esta versión localizada? Por ejemplo, aquí yo estoy en México y en España tienen también la versión en español de ArchiCAD, por supuesto. Pero, ¿a qué va referida la versión? Vamos a estar utilizando aquí en Latinoamérica una plantilla con los materiales de construcción que nosotros utilizamos, con los sistemas constructivos que nosotros utilizamos, vaya, o sea, ya implican muchísimas cosas, y entonces a eso hace referencia una versión localizada de un software como ArchiCAD, ¿vale? Nada más quería dejar como esa parte clara y, por supuesto, terminar de entender qué es BIM y para qué nos funciona la metodología BIM, ¿vale? Entonces, me encanta esta imagen porque viene bien, o sea, muy resumido. Nosotros, cuando estamos hablando de metodología BIM, básicamente tenemos esa construcción de nuestro edificio, pero de manera virtual. Tal cual es un prototipo virtual de nuestro edificio. ¿Y qué voy a hacer yo con ese prototipo? Voy a tomar cualquier nivel de información que quiera y lo voy a extraer si quiero sacar cuantificaciones, si quiero sacar documentación. O sea, vaya, vamos a poder seguir todo el ciclo de vida de nuestro proyecto, y no solo eso. Si somos, por ejemplo, un equipo interno, podemos colaborar, internamente dentro de ArchiCAD con herramientas como Teamwork, por ejemplo, ¿no? Y básicamente todos echarle montón al mismo proyecto, ¿no? Adicional a eso, por supuesto, si tengo a un colaborador utilizando Revit, a otro colaborador utilizando Tecla, a otro utilizando DDS, CAD, etc. Entonces, entramos a toda esta parte de coordinación, donde bien nos comentaron en la presentación anterior, tenemos el formato IFC, que es un formato de intercambio que justo nos va a permitir, pues, intercambiar todos estos proyectos sin perder un solo nivel de información del mismo proyecto, ¿no? Entonces, esa es la parte
importante. Ahora, justo vamos a encontrar diferentes dimensiones cuando hablamos de la metodología BIM. Todos ya estamos muy familiarizados con la dimensión 2D y la dimensión 3D. ¿Cuál es la dimensión 2D? Por ejemplo, un software como AutoCAD, un software como Adobe Illustrator. Nosotros tenemos simplemente un conjunto de vectores que vamos a manipular para que le demos una representación gráfica que nosotros buscamos. Nosotros somos arquitectos, entonces la representación gráfica que buscamos darle es de un plano arquitectónico, ¿vale? Entonces, si fuéramos cualquier otro tipo de especialistas, eso es lo que buscamos con esos vectores. Entonces, simplemente los manipulamos y sí, nos van a funcionar, pero no dejan de ser vectores manipulados de manera gráfica. Después nos encontramos la dimensión 3D, donde nos vamos a encontrar softwares como SketchUp, como Rhino, que justamente vamos a encontrar superficies o masas que nosotros vamos a moldear, igual, para de nuevo darle una representación gráfica arquitectónica, ¿vale? Entonces, por supuesto, estas dos dimensiones nos las vamos a encontrar ya de cajón en un flujo de trabajo BIM. Eso va implícito. Sin embargo, ya a partir de aquí vamos a empezar a entrar a un nivel de información. Vamos a encontrar herramientas dedicadas, como en el plugin que nos acaban de mostrar, para crear un muro, para crear una losa, para crear una cubierta, un muro cortina. O sea, absolutamente todo va a tener algo dedicado y vamos a poder tener información específica de cada uno de esos elementos. Entonces, sobre ese mismo muro, que yo ya tengo la representación 2D y la representación 3D, voy a empezar a entrar a un nivel de información donde estamos viendo todas estas dimensiones. Tenemos 4D, 5D, 6D, 7D, y van a haber empresas y páginas de internet que se van a encontrar hasta la dimensión 9D, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Ese mismo muro, si yo necesito este modelo BIM para un edificio as-built, pues entonces va a tener un nivel de desarrollo bastante amplio, ¿no? Y entonces así vamos subiendo entre las dimensiones, dependiendo de para qué vamos a ocupar nuestros modelos, ¿vale? Pero todo va a estar dentro del mismo archivo y dentro de un mismo elemento. O sea, todo este nivel de información es a nivel elemento. Entonces se los voy a mostrar aquí rápidamente con un archivo nuevo de ArchiCAD. Aquí tenemos un archivo vacío, tenemos una interfaz completamente limpia. Del lado derecho tenemos un flujo de trabajo que nos lleva tal cual por pasitos. Ahorita les cuento cómo. Y tomaré mi ejemplo del muro, que es bastante sencillo. Aquí, de entrada, ya tenemos una herramienta dedicada, que es la herramienta de muro, ¿sí? Y cuando lo coloco, entonces yo simplemente tengo que elegir pues un material de construcción o el tipo de muro que quiero elegir, ¿no? Por ejemplo, quiero colocar un muro de bloque de tabique aplanado a 2 caras, pues entonces aquí los coloco y tal cual, ¿no? O sea, este elemento, por supuesto, si yo me voy ya a un esquema de cuantificación, obviamente ya va a tener todo ese nivel de información porque ya viene dentro de la plataforma. Y supongamos que quiero saber cuándo se va a construir este muro, quién lo va a construir, qué marca de pintura voy a utilizar. Pues entonces estas plataformas van a tener justo una base de datos dedicada para decirle, no sé, por ejemplo, qué tipo de ladrillo voy a utilizar para colocar este muro, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero este tipo de ladrillo, ¿no? Y también quiero verlo reflejado en un esquema de cuantificación, pues entonces lo único que hago es justamente añadir esa información. O sea, es bastante sencillo, ¿no? Entonces aquí le digo, pues quiero saber y no solo eso, sino para cada uno de mis muros, cuántos de estos voy a necesitar comprar. Y entonces ya lo estamos viendo aquí de esta manera, ¿no? Lo vemos aquí al final. Entonces, como les decía, ese nivel de información hacia el elemento. Ahora, todo esto, yo lo único que me estoy haciendo es dedicar a construir mis muros aquí de forma virtual. Cuando nosotros estamos utilizando plantillas, y aquí me gustaría regresar un poco a mi presentación, ¿por qué es importante o por qué elegiríamos una metodología BIM como un flujo de trabajo? Aquí estamos haciendo, yo podría hacer una presentación de 2 horas de por qué tiene las ventajas trabajar con metodología BIM, ¿no? Pero elegí esta gráfica específicamente, me imagino que muchos ya la han visto y es muy importante porque estamos haciendo una comparativa entre un flujo de trabajo 2D y un flujo de trabajo BIM. El flujo de trabajo BIM es nuestra línea naranja y el 2D es la línea azul.
Cuando nosotros estamos utilizando la metodología BIM, podemos ahorrar hasta un 50% de tiempo en el proceso de construcción de nuestros proyectos. Entonces, si se dan cuenta, la mayor carga de trabajo en un flujo de trabajo 2D lo vemos en la documentación constructiva y el desarrollo de nuestro proyecto. La explicación es muy sencilla. Les decía que aquí nos llevan por 4 pasitos en ArchiCAD. Yo ya que tengo mi edificio construido en mi computadora, entonces ahora sí puedo empezar a documentar por partidas, ¿no? Entonces voy a tener un mapa de vistas como representación gráfica para decir, pues ahora quiero sacar planos de anteproyecto y ahora quiero sacar planos arquitectónicos y ahora quiero sacar planos de albañilería. Este es un archivo nuevo de ArchiCAD, o sea, si el software ya me lo va a dar por defecto, ¿no? Y una vez que tengo justamente todo esto correctamente representado, entonces puedo llevar mi proyecto a una documentación formal donde ya le digo, pues voy a tener aquí ya un pie de plano con textos automatizados para que justo yo no tenga que estar cambiando cosas. Por ejemplo, aquí el ID va a ir cambiando automáticamente, ¿no? Y una vez que terminamos justamente de documentar ejecutivamente, lo llevo a mi cuarto iconito, que es la exportación. Entonces ya de aquí puedo llevármelo a DWG, a PDF, a imágenes, a IFC, a los hipermodelos BIMEX. Entonces, esto es en general algunas de las ventajas que nos va a traer la metodología BIM y en general, pues, ¿qué es BIM, no? Ahora, ¿qué es el diseño paramétrico? Lo vamos a encontrar con varias definiciones: diseño algorítmico, diseño paramétrico, diseño computacional, diseño generativo, y al final todas estas van a ser lo mismo, ¿vale? El diseño paramétrico simplemente es un conjunto de reglas lógicas que a nosotros nos van a ayudar justamente a automatizar ciertos procesos que pueden ser repetitivos y, por supuesto, lograr proyectos mucho más interesantes, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso de diseño tradicional en donde un arquitecto tiene diferentes puntos a considerar cuando va a empezar su proyecto, ¿no? Dentro de regulaciones, tiempo, por supuesto dinero, la función del proyecto, solicitudes de clientes, el entorno, y hay muchos etcéteras para esto. Entonces, todo el proceso de diseño, obviamente el arquitecto lo va a hacer manualmente, no importa si estamos utilizando una plataforma BIM, no importa si estamos utilizando una plataforma 2D como AutoCAD, al fin de cuentas el proceso de diseño, por supuesto que es manual y puede consumirnos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, al final tenemos algunas propuestas que le entregamos. Si hay algún cambio, pues entonces de nuevo, ¿no? Empezamos a diseñar otra vez. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando un proceso de diseño paramétrico? Tenemos los mismos puntos a considerar, o sea, yo tengo que considerar las regulaciones, el tiempo, dinero, etc., ¿no? Pero aquí, ¿qué va a hacer? El arquitecto va a tomar todo lo que necesita, a lo mejor también todo un concepto de su diseño más o menos que va a armar, y vamos a llamar esto como un código fuente, ¿no? O sea, en Grasshopper vamos a tener nuestro código fuente donde tenemos esta información, automatizamos procesos que pueden ser monótonos, y entonces vamos a tener muchísimas más opciones tanto de diseño como para otros flujos de trabajo que los voy a mostrar un poquito más adelante sobre nuestro mismo proyecto y, por supuesto, en mucho menos tiempo. Ahora, ¿por qué va a ser importante este diseño paramétrico o diseño algorítmico y por qué deberíamos hacerle caso, ¿no?, a esta tendencia que tenemos? Como arquitectos nosotros vamos a enfrentar diferentes retos. Dentro de esos retos, por supuesto, ya sabemos, el proceso de construcción de un proyecto que sea más eficiente, que sea más rápido, que sea más exacto, ¿no? Y por supuesto, pues siempre lo que buscamos con una arquitectura, pues es que sea bonita, a fin de cuentas, y que cumpla su función.
Entonces nosotros hemos evolucionado con diferentes métodos de diseño, ¿no? Primero iniciamos con tinta y papel, después saltamos a plataformas BIM como lo es ArchiCAD, por ejemplo, pero la realidad es que actualmente la mayoría de las personas pues siguen trabajando en un flujo 2D, ¿no? A excepción de algunos entusiastas como nosotros que estamos aquí conectados hablándoles sobre todo esto, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese salto? Entonces, ¿por qué no programar, por ejemplo, nuestro edificio? Entonces, para esto me gustaría también hacer una comparación entre industrias para que realmente veamos la importancia de ya empezar a utilizar nuevas tendencias y nuevas tecnologías al momento de diseñar, de desarrollar nuestros diseños y de construir. Entonces, aquí estamos viendo una comparación en el aumento de eficiencia entre la industria de la construcción y la industria manufacturera. Entonces, si se dan cuenta, en realidad es casi irreal el número. ¿Y a qué se referencia esto? Justamente a automatizaciones, a programación de, por ejemplo, máquinas y muchos etcétera que, por supuesto, van dentro de cada uno de nuestros rubros. Entonces, esto sí es como un llamado para que nos empecemos a atrever a nuevas tecnologías. Ahora, vamos a retomar la presentación anterior, que es Rhino. Rhino es un software que nos va a apoyar a desarrollar un diseño, un modelo a través de NURBS y superficies que pueden ser bastante orgánicas y bastante maleables. Pero, por ejemplo, a diferencia de ArchiCAD, Rhino no tiene elementos dedicados para un muro, para una losa, para una columna o una viga, ¿no? Existen plugins como el que nos acaban de mostrar, sin embargo no lo tiene de manera nativa. Ahora, ¿qué es Grasshopper? Grasshopper justamente es una plataforma, llamémoslo de programación con una interfaz visual, en donde nosotros vamos a encontrar nodos como estos para desarrollar nuestro proyecto. Entonces, estos nodos que traen, o sea, sí tienen nodos, pero ¿qué hago con este nodo, no? Yo sé que será intimidante, pero en realidad simplemente son definiciones de elementos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, a estos nodos yo le voy a decir que quiero hacer, por ejemplo, una operación trigonométrica, que quiero hacer operaciones lógicas, operaciones matemáticas, y entonces vamos a encontrar herramientas para manipular esas operaciones, esas dimensiones de manera muy rápida y lo vamos a ver reflejado en nuestra geometría de Rhino. Entonces, así están conectadas estas dos plataformas. Ahorita lo vamos a ver, bueno, Grasshopper es una extensión de Rhino. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy gráfico, obviamente, en unos minutos, ¿vale? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo funciona la conexión de manera muy general. Yo tengo una curva en Rhinoceros, ¿no? Simplemente hago mi círculo y listo. Voy a empezar a trabajar con Grasshopper porque quiero dividir a través de algoritmos esta curva. Entonces la divido y punto. Ahora quiero moverla, la voy a subir y tengo aquí ya dos curvas. Quiero que esas mismas divisiones, que son exactamente las mismas abajo que arriba, se unan para que formen líneas. Listo. Entonces, ¿cómo entra ArchiCAD en todo esto? Lo hace constructivo. Acuérdense que cuando yo ya tengo ese muro, ya está totalmente documentado, cuantificado y todo, ¿no? Entonces, nos permite tomar decisiones reales sobre nuestro diseño. Tomo un nodo de Grasshopper dedicado, a la conexión con ArchiCAD y entonces en tiempo real vamos viendo la evolución de nuestro proyecto en Grasshopper, en Rhinoceros y en ArchiCAD. Ahora, ¿cómo va a funcionar el diseño algorítmico en BIM? Más o menos ya les acabo de platicar esa conexión en la diapositiva anterior. Pues nosotros lo que queremos hacer es combinar lo mejor de ambos mundos, de nuestras dos plataformas y de la extensión de Grasshopper. ¿Qué vamos a encontrar en Rhino? Muchísima flexibilidad para diseñar, para dibujar. Grasshopper, que es su extensión igual y nos permite crear opciones de diseño casi ilimitadas, y lo que vamos a hacer con ArchiCAD es convertirlo en elementos constructivos. Entonces aquí estamos viendo un proceso de diseño algorítmico tradicional, donde me voy a regresar a esta diapositiva.
llegamos a las 4 primeras, ¿no? Tengo mi curva y entonces en Grasshopper, a través de estos algoritmos, yo puedo aumentar el número de divisiones, modificar de manera muy sencilla la altura, la anchura de mi círculo, o sea, todo esto es muy fácil. Y listo, ¿no? Entonces, cuando necesito llevarlo a una documentación, el flujo de trabajo tradicional es, pues, exportarlo y entonces empezar a crear documentación constructiva. Nuevamente nos regresamos a esa pancita en mi tabla comparativa entre flujos de trabajo tradicional y BIM, ¿vale? Y nosotros solamente vamos a tener un control en la flexibilidad de nuestro diseño aquí, cuando estemos trabajando en Rhinoceros y en Grasshopper. Ahora, ¿cuál es el proceso de diseño algorítmico? De entrada vamos a tener un control sobre la flexibilidad de nuestro diseño, pues todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una conexión entre todas las plataformas. Puedo estar trabajando en Grasshopper y en Rhino, puedo estar trabajando en ArchiCAD y todo el tiempo van a estar conectados. Y ya sabemos que ArchiCAD, pues todo lo que es la documentación y la gestión de información, pues es su especialidad, ¿no? Entonces, es un flujo de trabajo completo. Ahora sí, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona toda esta dirección? Aquí estamos viendo el flujo de trabajo entre Rhinoceros y Grasshopper. Ahorita nos va a hablar un poquito más la siguiente presentación sobre Grasshopper, pero aquí lo estamos viendo de manera general, ¿no? Simplemente yo tengo mis losas, que aquí realmente no son tal cual losas, simplemente es una geometría con esa representación, y tengo toda la estructura, etc., la puedo manipular como yo quiera. ¿Cómo entra ArchiCAD en todo esto? Tenemos una conexión en tiempo real con Grasshopper, en donde yo voy a encontrar nodos, como ese que ven que dice curva, pero ya dedicados para ArchiCAD, y lo que voy a hacer es conectar las superficies de Rhinoceros a través de Grasshopper con ArchiCAD en tiempo real. Y entonces ya voy a tener ese edificio con elementos BIM. En ArchiCAD voy a tener también las superficies en Rhino, y cualquier cambio que yo haga con mis algoritmos de Grasshopper se va a ver reflejado de manera instantánea en mis dos plataformas. Entonces, esa es la conexión que vamos a tener entre las tres plataformas, y entonces todo el tiempo va a estar funcionando. Incluso van a ver ahí un iconito que todo el tiempo está ahí funcionando. Este iconito verde de aquí, miren, donde está mi cursor. Entonces, bien, ¿por qué vale la pena este flujo de trabajo y por qué nos puede ahorrar muchísimo tiempo? De entrada, lo que les comentaba, pues es una conexión en tiempo real, ¿no? Todo lo voy a ver de manera instantánea en mis tres plataformas. Tiene una conexión bidireccional. De Rhinoceros yo lo puedo pasar a Grasshopper, de Grasshopper a Rhino, de Grasshopper a ArchiCAD y de ArchiCAD a Grasshopper, y así sucesivamente. Entonces todo el tiempo las plataformas están sincronizándose. Otra gran ventaja es que una vez que nosotros conectamos los elementos de Grasshopper hacia ArchiCAD, pues estamos hablando ya de elementos nativos. Entonces, tengo mis nodos para convertir esa línea en una viga, pues entonces es una viga en ArchiCAD y puedo cuantificarla y tratarla tal cual. Y puedo seguir manipulándola dentro de ArchiCAD. La documentación, por supuesto, es rápida y fácil, es prácticamente instantánea. Obviamente hay que hacer algunos ajustes, personalizarlos por proyecto, cosas así, pero pues ya está dentro de la plataforma. Y por supuesto no olvidemos los esquemas de cuantificación. Vamos a tener cualquier tipo de esquema de cuantificación. Si quiero hacer una cuantificación de zonas porque estoy en un diseño apenas conceptual, pues entonces ya vi que ciertos elementos, aquí estamos viendo justo eso, pues ciertas zonas no son suficientes todavía. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi algoritmo en Grasshopper, todo esto cambia de forma automática y al mismo tiempo mi esquema de cuantificación, y entonces estoy tomando decisiones reales sobre mi proyecto. Después tenemos, por supuesto, el análisis y la visualización de nuestros datos, y aquí tenemos 3 ejemplos. Podemos seguir, por ejemplo, una jerarquía estructural de nuestros elementos, tenemos también zonificación por pisos y tenemos las áreas de metros cuadrados también por piso, ¿no? Y todo eso lo podemos ver de manera
inmediata. Y bueno, por supuesto no voy a dejar de lado pues las geometrías que podemos lograr y realmente mandar a construir con este flujo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con la automatización de este diseño en ArchiCAD? Voy a volver a tomar esta imagen. Ya nos aprendimos el flujo de trabajo, ¿no? Voy a empezar a trabajar en Rhino y lo voy a llevar a Grasshopper. Si hay un cambio, puedo seguir haciéndolo así y después lo conecto con ArchiCAD, o desde el inicio lo conecto con elementos BIM de ArchiCAD. Es lo mismo, porque al final todo está sincronizándose, acuérdense. Entonces no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si ahora lo que quiero es llevarme elementos de ArchiCAD ya existentes a Grasshopper y luego de Grasshopper poder visualizarlos en Rhino? O sea, algo que ya tengo en ArchiCAD, extraerlo hacia Grasshopper y luego de Grasshopper a Rhino. Entonces, a eso se le llama un flujo de trabajo de deconstrucción. En la conexión 2.0 de ArchiCAD con Grasshopper se introdujo el flujo de trabajo de deconstrucción, donde nos vamos a encontrar justamente nodos para deconstruir elementos directamente de ArchiCAD hacia la interfaz de Grasshopper y poder visualizarnos en Rhino. Entonces, básicamente es esto. Digo, obviamente no se ve así, esta es una imagen de referencia. Voy a tener mi muro y estos parámetros de mi muro yo los voy a deconstruir en Grasshopper. O sea, este muro ya pasó como nodo a Grasshopper, ¿vale? Entonces Grasshopper, su interfaz es distinta, ya no lo estoy viendo como en ArchiCAD, lo estoy viendo como en Grasshopper y puedo sacar diferentes parámetros de este muro para utilizar en Grasshopper y Rhino, ¿sí? Entonces voy extrayendo todo lo que quiera, ¿no? Que es justamente lo que vemos aquí. Ahora, ¿cómo se va mejorando esta extracción de geometría? Podemos extraer la geometría BREP precisa. BREP significa Boundary Representation, entonces básicamente nos estamos llevando los polígonos. Entonces, bien, aquí tenemos un ejemplo muy claro del lado izquierdo con una losa. Yo tengo una losa en ArchiCAD, la voy a deconstruir hacia Grasshopper y yo puedo elegir exactamente qué componentes o parámetros de esa losa me voy a llevar hacia Grasshopper para visualizar en Rhino, ¿sí? Tomemos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo quiero hacer un parque y ese parque tiene senderos. Entonces ya lo tengo en ArchiCAD, lo empecé en ArchiCAD y tengo ya todos los senderos listos. Y ahora quiero poner las lámparas. Entonces puedo deconstruir esos senderos para que justamente ese trabajo que es monótono de acomodar simplemente lámparas en un proyecto pueda hacerlo en Grasshopper. Entonces deconstruyo, tomo esa geometría de referencia y entonces puedo ahí seguir con mi diseño incluso, ¿no? Y es justamente lo que vemos aquí del lado derecho. Dependiendo del elemento, podemos encontrar diferentes filtros para deconstruir hacia Grasshopper. Es una extracción muy simple, entonces podemos llevarnos la envolvente de nuestro edificio. Aquí también podría incluso decidir no llevarme la abertura o llevarme solamente el contorno y así sucesivamente vamos a encontrar justo este tipo de filtros. Y este es un ejemplo muy puntual. Tengo mis losas en ArchiCAD en la primera pantalla de la esquina superior izquierda que estoy deconstruyendo hacia Grasshopper en la parte inferior y entonces simplemente tomo un filtro para elegir con qué elementos o con qué parte de mis losas me quiero quedar para utilizar en Rhino y en Grasshopper. Y entonces si yo sigo haciendo cambios, por supuesto ahora le pongo por ejemplo conexiones de vigas en los entrepisos, pues obviamente lo voy a ver automáticamente en Rhino y en ArchiCAD. Todo sigue funcionando exactamente de la misma forma. Adicional a eso, también vamos a poder generar análisis de terrenos, análisis ambientales. Y bueno, para eso les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos justamente un proyecto donde se deconstruyó simplemente pues la geometría desde ArchiCAD a Grasshopper con la finalidad de hacer un análisis solar, ¿vale? También nos vamos a encontrar nodos dedicados a eso. Entonces, ¿qué hago? Tomo esa geometría, me la llevo a Grasshopper, corro el análisis solar sin los dispositivos para generar sombra, o sea, sin esos perfiles, y veo que la incidencia es bastante. A eso me refiero con decisiones reales sobre mi diseño.
Con el apoyo de la herramienta de perfiles complejos paramétricos en ArchiCAD se logra. Entonces, ya que lo tengo, vuelvo a correr el análisis ya con esos perfiles y podemos realmente ver cómo nuestro proyecto va evolucionando e incluso mejorando, ¿ok? Entonces, este es un primer ejemplo y ahorita les voy a mostrar algunos otros. Aquí estamos viendo uno, por ejemplo, donde tenemos una fachada y lo que se está deconstruyendo son nuestros muros cortina y nuestras losas. Entonces, lo que estamos buscando con esta fachada es explorar diferentes opciones de diseño y aparte colocar las barandales de forma automática para cada opción de diseño que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué hago? Obviamente creo toda mi red de nodos en Grasshopper, deconstruyendo mis muros cortinas y mis losas desde ArchiCAD, y si se dan cuenta, donde detecta una losa, coloca un barandal y también coloca una salida, o sea, una puerta en el muro cortina. Y eso pasa de manera automática, ¿ok? Entonces, sobre estos mismos nodos, yo puedo, por ejemplo, estamos viendo ahí paneles con diferentes colores, diferentes distribuciones, y yo puedo generar realmente cualquier tipo de geometría, y esto, por ejemplo, si lo hacemos en ArchiCAD con un flujo de trabajo tradicional, bueno, un proceso de diseño tradicional, perdón, pues entonces nos tardaríamos muchísimo más que utilizando el diseño paramétrico con Rhinoceros y Grasshopper, y bueno, por supuesto la documentación, como habíamos platicado, pues sale de forma automática. Ahora, no sé si todos, me imagino que sí, han visto la portada del software ArchiCAD 23, de la versión 23 de ArchiCAD. Entonces, es un centro de gimnasia rítmica en Moscú. Este proyecto, sobre todo la cubierta, se realizó justamente con un algoritmo de Grasshopper. Entonces, esto que están viendo en pantalla es el algoritmo de la cubierta de este proyecto en Moscú. Entonces, básicamente se utilizó para distribución de paneles y también con nodos o algoritmos trigonométricos, pues dar la forma a la cubierta, que para quien no sepa, su concepto es un listón que utilizan las gimnastas de gimnasia rítmica. Entonces, ese es su concepto y se utilizó este flujo de diseño, ¿vale? Entonces, este es el resultado dentro de Rhinoceros. Que después, por supuesto, todo esto nada más le dices, quiero que sea una estructura compleja en ArchiCAD y quiero que sean vigas todos sus soportes, ¿no? Personalizas y corres las definiciones de tus vigas y etc., ¿no? Entonces, bueno, con esto yo estaría concluyendo mi presentación. Les agradezco mucho y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, Graphisoft Latinoamérica, en Facebook, Instagram, Graphisoft-Latam, y también para quien esté interesado en aprender ArchiCAD, aprender la conexión de Grasshopper, tenemos muchos cursos, niveles de certificación, especialidades. Entonces pueden además entrar a www.academiabim.com y ahí encontrar pues toda la oferta de cursos que tenemos, dentro de los cuales está justamente el de diseño paramétrico con Rhinoceros, Grasshopper y ArchiCAD. Entonces, pues, René, te devuelvo el micrófono y muchas gracias. Perfecto, Samantha, de verdad muchísimas gracias. Ha sido una presentación realmente buena. Definitivamente presenta muy claro el por qué es la importancia del flujo de trabajo entre Grasshopper, Rhinoceros y ArchiCAD, y además la funcionalidad que tiene estos procesos y cómo funciona ya en la vida, digamos, actual o vida en la realidad en el AS y en la metodología BIM. Muchísimas gracias a todos, a los presentadores. Una presentación grandiosa. Me parece que lo que nos queda a todos es empezar a usar esta tecnología y jugar con ella para empezar a diseñar cosas aún más audaces. De momento nosotros lo que vamos a hacer es enviarles el contacto de René
y él les va a indicar cómo pueden acceder a versiones de pruebas de los software para que puedan empezar a utilizarlas. Les recordamos nada más que este video lo van a poder ver nuevamente en la página de YouTube del BIM Forum Costa Rica y de PCCAT. Y además, si quieren conocer más de esta iniciativa, pueden ingresar a la página web construcción.co.cr/BIMforum, en donde hay información técnica, tanto información también cómo participar en esta iniciativa. Feliz mañana a todos y cuídense bastante. Gracias.